presentado por Meicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. En esta ocasión vamos a abordar un tema que si bien hemos abordado en otros formatos, en otros espacios desde República, hoy lo haremos basado en un estudio que se presentó a inicios de mes, que es el Monitor Global de Emprendimiento. En ello presentan una radiografía de este sector con cifras de 2024, pero hay unos aspectos que hay que resaltar de este estudio, principalmente dos, y el primero es el tema de los delitos y tema de bloqueos, por eso nos parece interesante abordarlo. En esta ocasión nos acompaña David Casasola, director de investigación del Monitor Global de Emprendimiento, y también Walter Menchú, que es asistente de investigación del GEM. Bienvenidos. También nos acompaña María José Aresti, periodista de empresa. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Un gustazo. Como mencionaba en la introducción, hay dos cifras que me llamaron la atención y ustedes en la presentación Comunica de Celaya lo resaltaron, David. El tema de que más o menos abrir un emprendimiento puede costar 10,000 quetzales en promedio. Pero en temas de delitos, el promedio son 16,000 quetzales. Ahí es donde quiero empezar, es cómo explicar que un emprendedor pierde 6,000 quetzales por delitos cuando iniciar un negocio cuesta menos, 10,000 quetzales. ¿Cómo podemos empezar a analizar esa cifra? Un gusto. Bueno, yo creo que solo para tener una referencia es importante recordar que este es un estudio que realizamos en la universidad desde el 2009. Esta fue la publicación número 15 que pusimos a disposición y ya estamos listos con los datos para el próximo año. Y la intención es comprender cómo los guatemaltecos generan ingresos. Muchas cifras que vamos a mencionar pueden parecer un poco extrañas quizá para personas que tienen un marco de referencia, tal vez de negocios de gran escala, negocios multinacionales, empresas de Estados Unidos, pero la realidad es que nosotros lo que hacemos es una muestra aleatoria de alrededor de 3,500 personas en todo el territorio nacional. Tratamos de comprender a través de una serie de preguntas cómo generan ingresos y si ellos tienen un negocio que administran y además ejercen propiedad del mismo. Es decir, si hay pérdidas, asumen pérdidas, si hay ganancias, pues tienen ganancias, le llamamos emprendedor. Entonces nosotros hemos hecho una métrica que la más reciente que nosotros tenemos tiene que ver con precisamente lo que tú comentabas. Hablábamos de que en Guatemala el 23.7% de la población se encuentra en actividades de reciente creación, es decir, menos de 42 meses de estar operando. Y ahí empezamos a entender muchas características, ¿verdad? Y una de las características cuando vemos los negocios es con cuánto inició su negocio. Y ahí encontramos que efectivamente el promedio de los negocios se arrancan con una inversión de alrededor de 30,000 quetzales, pero la mediana, que es un poco el dato que tú mencionabas, el 50% de los negocios arrancan con una inversión de aproximadamente 8,000 quetzales. Y hay desafíos totalmente evidentes con lo que vemos en el día a día del país, y uno de ellos es la situación de inseguridad. Entonces, desde el 2017 hemos hecho métricas y hemos monitoreado incidencia, si la persona, tanto emprendedora como no emprendedora, ha sido víctima de un delito, y si lo fue, cuál es el costo estimado. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver que tener un negocio es desafiante porque no solo hay ineficiencias en el entorno de infraestructura, la calidad de ciertos servicios, sino también hay desafíos relacionados con las condiciones de seguridad. Y ahí está el costo que tú mencionabas, que ser víctima de un delito para el 2024 salió que en promedio es de 16,000 quetzales. Yo quería hablar tal vez un poco, digamos, irnos más allá de las cifras, porque también siento que algo interesante para abordar es si este es como un, digamos, problema estructural que también hace que o la gente no quiera emprender. Sí, y ahí tal vez le voy a dar un tiempo a Walter. Yo creo que al final lo que nosotros vemos es que alguien que emprende tiene que ser visible, porque no hay manera en que uno pueda dar a conocer un producto, un servicio, si uno no se expone. Y uno se tiene que exponer
dando la dirección del local, abriendo las puertas de la casa, haciéndole saber a los clientes qué es lo que vende, a qué horas, a cómo. Pero pues lamentablemente esa información no solo la tienen clientes, ¿verdad? Sino la tienen estructuras que se dedican a pues a asaltar, a extorsionar, a robar. Y creo que ahí es una primera decisión que para algunos puede ser una disuasión y que de hecho también es parte de lo que nosotros reflexionábamos. Nosotros experimentamos una caída del 8.4% en cuanto a la proporción de emprendedores en fases tempranas 2023 versus 2024, que a nivel de población significa que tuvimos 800,000 negocios menos de los que veíamos en el 2023. Entonces, la situación de inseguridad pensamos que es una de las razones porque al final el entorno cuenta y sin duda emprender significa exponerse, darse a conocer, abrir las puertas de la casa, del negocio y operar en un entorno que es desafiante. Yo sé que Walter ha abordado mucho temas de seguridad ciudadana y quería preguntarle un poco qué análisis hace usted, digamos, de esta situación que estamos comentando, ¿verdad? Que pues, los delitos superan el costo de abrir un negocio en términos promedio, ¿verdad? Sí, primero es la incidencia o la victimización, ¿verdad? O sea, de toda la población, cuántas personas están siendo víctimas de algún delito. Y vemos que los que no son emprendedores, el 16% de todas las personas ha sido víctima y de los emprendedores sube un 22%. Es decir, es un 40% más. Solo por ser emprendedor ya tenés una probabilidad mucho más grande de ser víctima. Eso y luego el tema de los costos, porque cuando vemos los costos decías de 16,000 en promedio y cuando vemos a las personas que no son emprendedores el promedio es de 5,000. Entonces es una diferencia bastante grande, en particular por este tema que decía David de que los emprendedores necesitan ser visibles. Muchas veces el tema de los robos, de los asaltos, de las extorsiones son recurrentes, ¿verdad? No es que me asaltaron una vez y ya estuvo, sino la exposición que tengo. Y esto también lo combinamos con el análisis, digamos, cuantitativo de cuáles son los tipos de negocios que está reflejando el monitor global de emprendimiento. Y en Guatemala más del 70% de los negocios están en el sector consumo. Claro. La mayoría son ventas, comercios, puede ser venta de ropa, venta de comida, venta de zapatos, por ejemplo. Entonces son negocios pequeños que atienden a comunidades locales que son bastante bien conocidos ahí donde operan y que también cuando uno ve el costo que tienen que asumir, muchas veces la decisión está entre tengo utilidades o no y cierro porque estoy perdiendo dinero en vez de ganar, ¿verdad? Al final el objetivo de las personas es tener ganancias para subsistir, pero si al final el costo de la inseguridad es tan alto, dicen mejor no, me dedico a otra cosa porque esto es imposible. Entonces, no solo hay que medirlo en cuanto al costo global o el promedio, sino también qué significa eso para estos emprendedores que por lo general son pequeños. Sí, justo uno de los datos que arroja el GEM es que, por ejemplo, un emprendedor tiene 1.4 veces más probabilidades de ser víctima de un delito. O sea, es decir, obviamente eso lo convierte en un blanco mucho más, entre comillas lo voy a decir, atractivo para el crimen. O sea, es interesante cómo el emprendedor pareciera que en el momento de crear un negocio tiene que incluirlo, ya normalizar el hecho del crimen, lo cual me parece que distorsiona un poco las cosas. Totalmente, y justo yo estaba pensando en esa normalización porque es algo que ya se incorpora. Cuando uno conversa con grandes empresas, ya tienen aquellas que son, por ejemplo, que su principal giro de negocio es distribución y necesitan distribuir y abastecer ciertas zonas del país. Ellos ya saben que tienen... Es un costo operativo. Eso iba a decir, o sea, digamos, hablando con algunos emprendedores, lo ven hasta como, es que ya es un costo fijo que tengo que incluir. Y que al final es, bueno, un poco lo desafiante, porque ya lo hemos normalizado, incorporado. Yo, o sea, además de tener números, a veces cuando me pongo a platicar con mi mamá, que ella acostumbra y le gusta mucho ir al mercado a comprar, ella se asombra cómo cada vez más hay historias de estructuras muy bien orquestadas que las personas que a ella le venden le cuentan, ¿verdad? De quiénes son los que cobran extorsión, quiénes son los que cuidan, quiénes son los que vigilan. Entonces sí estamos hablando de un fenómeno
que no es un fenómeno espontáneo, que uno dice, es que de repente vieron ahí la puerta medio abierta, vieron ahí una oportunidad y ocurrió, sino lamentablemente estamos hablando y refiriéndonos a estructuras criminales que han ido perfeccionando la manera en que cometen los delitos para pues, reducir las probabilidades de captura, de castigo y maximizar los beneficios que llevan de ese tipo de actividad. Y es lamentable porque al final uno lo que esperaría serían una reducción de costos para hacer Claro. negocios en el país, pero esto le asuma más a la contabilización de las ganancias. Ahí me gustaría empezar a analizar un poco entonces qué rol juegan las extorsiones y las estafas en todo este modelo económico, porque al final de cuentas, como cualquier negocio, se busca ser mucho más eficiente, bajar los costos para tener una mayor rentabilidad. Pero al final de cuentas, estos dos fenómenos van al alza. Y eso no garantiza que las ventas vayan al alza necesariamente, ¿verdad? Entonces ahí, Walter, me gustaría preguntarle, ¿qué rol cree que juegan estas dos figuras de la extorsión y la estafa, por mencionar algunos, pues? Los datos que te mencionaba del 16% que son víctimas no emprendedores y 22% de emprendedores, digamos del 100% de los delitos, más o menos casi la mitad son robos y asaltos. Robo es un hurto, digamos, alguien Claro. dejó ahí descuidado una cosa y se lo llevó. El asalto es ya usando violencia. Pero los otros dos delitos que salen como más importantes son las estafas y las extorsiones. Y hay una diferencia importante entre los emprendedores y los no emprendedores, que las estafas y extorsiones afectan de manera más significativa a los emprendedores. Y como mencionabas, ha venido aumentando. En la cifra de 2023 era menor a la de 2024, específicamente en estos dos delitos. Y vemos en el tema de las estafas mucho incremento de estafas vía digital, ¿verdad? Uno ve el marketplace, por ejemplo, se mete y aunque hay medios informales de reportes de gente que pone, digamos, una denuncia informal, digamos, entre comillas, de que no le compren a este porque me estafó y no sé cuánto, y vemos cada vez que surgen más, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que se corre porque a veces el anonimato del internet, de Claro. las redes sociales y todo esto, hace que haya un mayor riesgo para los emprendedores. Hay mucha gente, incluso, por ejemplo, desde pandemia, que empezó a poner negocios 100% digitales, ¿verdad? Ventas a través de redes sociales únicamente. No hay un espacio físico en donde venden y están más vulnerables a este tipo de cosas, ¿verdad? Mucha gente que hace pedidos solo por molestar, que ya no los recibe cuando van a entregarlos. Entonces son cosas que también van afectando a los costos. Y también es interesante porque el mundo digital se ha vuelto una oportunidad para muchos emprendedores, pero al mismo tiempo también nos vuelve vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Y es ahí donde hay un aprendizaje que es necesario para ir aprovechando oportunidades, pero a la vez ir mitigando muchos riesgos en cuanto a cómo realizar ciertas transacciones, en cuanto a poder separar perfiles, por ejemplo, porque a veces se tienden a usar perfiles privados para dar a conocer negocios. Hay información de más que no debiera estar ahí, que se puede vincular con la persona, con el lugar donde vive. Entonces, yo creo que si hay un proceso de aprendizaje y también hay un proceso de ir a la par de este perfeccionamiento que hablaba acerca de la comisión de delitos, porque sí hay toda una, por decirlo así, una industria o un emprendimiento, ¿verdad? Que es bien interesante reflexionar, porque cuando hablamos de emprendimiento, hay un paper que escribió Baumol en los 90 que habla del emprendimiento improductivo. Y el emprendimiento improductivo, pues se alimenta de, por ejemplo, estructuras de crimen organizado que se perfeccionan y se organizan para delinquir. Y es lo que no deseamos, sino que al final se perfeccionen también los métodos de investigación, la capacidad de anticiparse a ese tipo de vacíos legales, de anticiparse a ese tipo de ocurrencias para empezar a mitigarlo y contravenirle esta ola creciente que tenemos. Y hablando un poquito tal vez sobre este contexto, creo que puede sonar, digamos, duro o fuerte pensar que ya se comenta o ya se habla así como que la gente dice, abro un negocio únicamente para pagar la extorsión. No sé si es una práctica que ya es común, digamos. Casi que uno emprende para pagar la extorsión, digamos. Bueno, No ahí, necesariamente, pues me sí, refiero. no. sí, ahí le doy la palabra a Walter, pero yo creo que es un tema de escala también, porque no todos se pueden dar el lujo de sobreponerse a un hecho delictivo.
Y creo yo que ahí es donde ya empezamos nosotros a ver pues dos tipos de empresas. Empresas que tienen la capacidad de pues cumplir con lo que le piden del lado de la extorsión, contratar cierto tipo de seguridad privada, por lo menos para que sus clientes tengan esa sensación de protección mientras los visitan, pero todo eso es sobrecosto, que implica o sacrificar sus márgenes o al final pasarle la factura al consumidor final, ¿verdad? Pero hay otro grupo de emprendedores que definitivamente no lo pueden lograr y son los que terminan, pues lamentablemente cerrando su negocio porque simplemente no logran mantener el ritmo al que les piden extorsión, al que, por ejemplo, ya les cobran. Hay historias de extorsionistas que ya cobran bonos, bono aguinaldo, bono 14, y es bien desafiante porque a eso hay que agregarle los otros costos que hay usuales de operar negocios. El tema que también de las extorsiones casi que se vuelven como el impuesto no oficial de los negocios, que también es como algo que vale la pena analizar, creo yo, porque regularmente el emprendimiento en Guatemala, y me corrige David, me recuerdo que muchos son informales, ¿verdad? Hablamos de otros negocios que pueden ser formales, pero aún el tema de las extorsiones le pega a los dos independientemente de esa figura, si es formal o informal. Sí, sin duda, porque nosotros tenemos la impresión de que si son informales no pagan impuestos, pero hay, por ejemplo, impuestos que no recuperan, como la compensación del impuesto al valor agregado, o sea, en su cadena de compras y ventas simplemente no lo recuperan. Como todos los ciudadanos, hay un impuesto de distribución a hidrocarburos que se esperaría que se traduciera en carreteras de cierta calidad. Y al final, pues sí hay un precio que pagamos que se llama el presupuesto del Ministerio de Gobernación, que además de esa contabilización de recursos, hay que contabilizar la seguridad privada. Entonces, básicamente estamos teniendo un doble pago por un servicio que sigue siendo de baja calidad, que es la seguridad ciudadana. Walter, perdón, yo quería preguntar algo, digamos, en el contexto de lo que estamos hablando. No sé si hay algún momento de la etapa del emprendimiento donde es más vulnerable a esto, o sea, si cuando recién está abriendo o cuando ya está creciendo, o de verdad no importa en qué etapa esté, igual sigue siendo, digamos, igualmente vulnerable. Bueno, hay muchos factores que impactan en que una persona pueda seguir adelante o no con un negocio. Y lo que se ha investigado es de que, bueno, el marco metodológico del GEM establece dos momentos cruciales. Uno es en donde primero tiene que haber como una intención de poner un negocio, ¿verdad? Que alguien esté buscando como oportunidades para volverse emprendedor. Y ahí encontramos que casi la mitad de la población en Guatemala está viendo eso. Luego hay otro momento en donde es la tasa de emprendimientos temprano, la TEA, que son 3.5 años, 3 años y medio, que es los primeros meses de operación del negocio, 42 meses. Se dice de que a partir de los 42 meses en adelante ya un emprendimiento está establecido, y eso significa que ya superó varias cosas, entre ellos temas, por ejemplo, de seguridad, ¿verdad? Ya encontró un equilibrio entre esto me cuesta, pero esto puedo recuperar. Tal vez no me funciona acá, pero me voy a mover hacia este otro lado, en donde tengo más seguridad. O temas de puro aprendizaje, tal vez como por ejemplo manejo de efectivo, flujo de caja, el tema de préstamos formales o informales, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que inciden, pero cabal, como mencionaba David, el tema de la seguridad es uno que podría pegarle más fuerte, ¿verdad? Porque no solo es un tema económico, sino es un tema también psicológico. Muchas veces incluso los empresarios pueden generar dinero para pagar la extorsión, pero el malestar que le genera que los estén amenazando, simplemente dicen yo para esto no nací, ¿verdad? Yo quiero ser emprendedor, generar empleos, generar ingresos, pero esta incomodidad que me causa esto, mejor me dedico a otra cosa. Y ahora que menciona, también hay otros costos más allá del que usted menciona. El tema de no poder generar empleos, o no poder generar inversiones, o no poder formalizarse. O sea, que es algo también que de alguna manera también son esos impactos más allá del dinero que puede tener. Ahorita Walter mencionó un concepto que es el tema del TEA. Yo me recuerdo que ahorita para la última medición cayó como a 24 y algo. No me recuerdo exactamente. Pero
en los 7 años, 8 años anteriores, estuvo en constante crecimiento. Parte de unas cosas que mencionaron como parte del análisis de por qué había caído en su momento, y si no me corrige David, fue el tema de los bloqueos, que es otra trampa para los emprendedores, porque recuerdo la explicación que daba David y Mónica en ese momento era, si le pega a los grandes los temas bloqueos, ¿cómo no les va a pegar a los que subsisten con su emprendimiento a diario? Entonces me gustaría entrar un poco a analizar el tema de los bloqueos y lo dejaría abierto a cualquiera de los dos quien quiera entrar a hablar un poquito sobre este tema de cómo los bloqueos también es algo que golpea a los emprendedores. Sí, yo tal vez voy a abrir con unas ideas generales y ahí Walter nos lleva La conversación. a los números de cantidades de bloqueos en diferentes momentos del tiempo. Y yo lo primero que quiero poner sobre la mesa es, imagínense todo el potencial que hemos perdido por estas condiciones adversas que tenemos en el entorno. Porque a pesar de lo que hemos hablado, a pesar de inseguridad, a pesar de baja calidad en ciertos servicios como infraestructura, y a pesar de lo que vamos a hablar ahorita de los bloqueos, ahí están los emprendedores. Son personas que han decidido no delinquir, no migrar, sino estar en su país y generar oportunidades económicas para su familia. Entonces, creo yo que ahí hay un gran potencial con el simple hecho de empezar a destrabar y reducir sobrecostos que vienen por ineficiencias o condiciones adversas. Ahora, cuando hablamos de bloqueos, creo que hay que recordar los contextos, ¿verdad? Claro. Y nosotros, aunque tenemos una métrica que presentamos este año 2025, la levantamos en junio del 2024. Y en junio de 2024, pues venimos de un 2023 o un segundo semestre del 2023, donde pues tuvimos una primera vuelta, una segunda vuelta, una situación muy cargada de incertidumbre y diferentes expresiones ante ese tipo de incertidumbre política de elecciones que fue a través de bloqueos. Y creo que lo importante a resaltar aquí es, si bien ahorita con Walter vamos a ver algunas cifras, este año no es extraño hablar de bloqueos. Tienen otra naturaleza, otra composición, pero aquí lo que es importante poner sobre la mesa es que ya sean bloqueos por temas electorales, bloqueos por temas de pactos colectivos, bloqueos por solicitud de alguna atención a que haya agua, electricidad en alguna comunidad o zona, tiene un impacto. Y luego yo les voy a hablar un poco de otro estudio que hicimos, donde ya empezamos a monitorear un impacto que hay sobre negocios pequeños, la existencia de bloqueos. Gracias. Walter, ¿qué cifra nos trae a la mesa? Bueno, hicimos un análisis, una revisión de las cifras de los últimos 10 años, 2015-2024, y en promedio hubo 440 bloqueos cada año, pero esa cifra está sesgada por los años 2021, 22 y 23, porque excluyendo esos 3 años que te mencioné, ningún año pasó de 280 bloqueos, por ejemplo. Que también, Que tampoco es digamos, pequeño. ajá, sí, no es que no hubiera, Claro. siempre hubo. Yo me acuerdo mucho el tema, había unas comunidades que bloqueaban aquí en Carretera al Atlántico, por ejemplo, por un tema de agua, exigiéndole a la MUNI. A veces también transportistas, ¿verdad? Por el mal estado de las carreteras, en el interior, etcétera. Pero en 2021 vimos en Quetzaltenango, por ejemplo, un problema con el tema de la basura, porque estaban aprobando un POT que la población no aceptaba, en Izabal con el tema de la minería, etcétera. Pero en 2023 lo que mencionó David con el tema de las elecciones, y ahí fue donde vimos la mayor cantidad de bloqueos, no solo en cuanto a cifras, sino en cuanto a magnitud y la violencia que también se generó alrededor de eso, ¿verdad? En octubre de 2023 fue el mes de los 1000 bloqueos, hubo casi 1100 bloqueos en solo ese mes, que fueron 1240 en todo el año, o sea, casi que el 80-90% de todos los bloqueos se concentró en el mes de octubre de 2023. Y como decía David, ¿cómo afecta realmente eso? Bueno, primero le sube los costos a los empresarios, ¿verdad? El tema de la logística, no solo que ya el tema del tráfico normal, digamos, aunque no haya bloqueos, ya el tráfico está complicado. El tema de la calidad de las carreteras, vemos que de repente el kilómetro 44 se hunde, ya no hay paso.
se hunde hoy amaneció con una noticia de que había un puente hundido otra vez, Sí. y así, hay puentes en el Atlántico que son Bailey desde hace saber cuántos años y nunca los arreglan, entonces vemos la catástrofe que hay en nuestras carreteras y eso ya es un costo adicional. Si le sumamos el tema de los bloqueos, ya es de ya no creérselo, ¿verdad? Hay negocios que dependen mucho del tema de la logística, por ejemplo, para distribuir sus productos. El tema de algunos productores de hortalizas que tienen que Claro. mover. Y cuando hubo estos cierres por los bloqueos prolongados de varios días, vimos que muchas personas simplemente perdieron cosechas, ¿verdad? Sí, Incluso ahí hubo muchas cosechas podría ordenadas. haber sido un trabajo de un año que se vio perdido y no es que sea una gran empresa, ¿verdad? Sino son estos pequeños empresarios que están viendo cómo salen adelante y al final no solo los afecta la inseguridad, los costos que tienen que asumir, sino también con el tema de los bloqueos. Y tal vez ahí dejo a David para que nos cuente acerca de estas cifras que se levantaron precisamente en el año 2023 acerca de cuál fue el costo para estas empresas pequeñas. Y acá yo creo que lo importante antes de dar estas cifras a subrayar es que no se trata del contexto en el que ocurrieron los bloqueos. Porque ahora siguen habiendo bloqueos, pero el contexto es diferente. Porque alguien puede venir y decir, claro, porque ni modo, porque ustedes están en esta postura, no estaban viendo que en riesgo está la democracia. Entendemos que era un contexto difícil. Ahora estamos en contextos también difíciles donde hay bloqueos, pero lo que hay que poner sobre la mesa es de que si hay impactos que Claro. implican pérdida de rentabilidad, pérdida de oportunidades de negocio y negocios que pueden cerrar. Este fue un estudio que hizo la Universidad Francisco Marroquín a través de una alianza que tiene con una entidad que es pues líder o entre los líderes de microcréditos en el país. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar alrededor de, creo que son 2,000 negocios, una encuesta que se les trasladó a ellos para entender cómo afectaron los bloqueos. Y las cifras tal vez más impactantes en cuanto a este impacto, donde pues sí, hubo gente que no se presentó a laborar, hubo algunos atrasos en su cadena logística, pero la estimación que ellos tuvieron luego de haber ocurrido estos bloqueos es una caída en sus utilidades del 220%. Es decir, no solo no crecieron comparado a lo que habían vendido en el 2022, porque estamos hablando de datos 2023, sino además ganaron menos o cayeron en números rojos comparado a lo que habían ganado un año anterior. Y eso lo que significa es, pues básicamente, alguien de su bolsillo perdió valor. Y eso pues uno puede decir de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de pequeños negocios, que eso pudo poner en riesgo su funcionamiento, eso pudo poner en riesgo los empleos que pueden ellos asegurar. Y básicamente pues es una encuesta bastante limpia en el sentido de que eran formularios que le pedimos a los emprendedores al final de los bloqueos alrededor de octubre, noviembre, y tuvimos ese tipo de estimaciones para poner sobre la mesa que sí, hay impactos cada vez que vemos bloqueos, independientemente del contexto. Sí es importante subrayar el derecho de la libre locomoción balanceado con ese derecho que se tiene también para manifestarse, ¿verdad? Es casi un hecho que por cada bloqueo existirá por lo menos una persona que no pudo haber movido o trasladado o transportado sus productos. Eso es casi seguro. Ahí quería preguntarle, David, si nos puede explicar un poco por qué justamente los bloqueos golpean más o tienen como víctimas más frágiles a los pequeños emprendedores. Si puede como ayudar ahí a escuchar al oyente, ejemplificar en efecto por qué son los a quienes más le puede afectar un bloqueo. Sí, con gusto. Bueno, al final hay un concepto que es capital de trabajo, que básicamente es los recursos que uno tiene disponible para pues darle la vuelta al dinero. Es decir, para obtener dinero, recursos invertidos en inventarios, invertidos en productos finales, materias primas, que básicamente pues uno lo acumula poniendo de su bolsillo o pidiendo prestado, pero es algo lo que uno tiene que estar viendo, ¿verdad? Constantemente cómo están las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar para que al final haya un calce, ¿verdad? O
si quieren ser más específicos, el flujo de efectivo. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Una empresa tiene un ciclo y cuando ese ciclo se interrumpe, esa interrupción cuesta dinero porque uno tiene que echar mano de otras fuentes menos líquidas. Por ejemplo, yo tengo un faltante porque el bloqueo lo que hizo es que se me arruinara la mercancía que iba a vender. Entonces, esa mercancía son insumos que yo ya debo a alguien, son insumos que se transformaron y yo también debo salarios de las personas que los transformaron y que yo no logré vender, entonces no tengo ingresos. Entonces, de entrada, tengo que resolver que yo tengo cuentas por pagarles a mis proveedores, salarios que pagarles a mis trabajadores, no tengo ingresos. Ese es mi primer agujero, por así decirlo. Pero luego, si yo me quiero recuperar, tengo que comprar otra vez mercancías, volver a que mis trabajadores confíen en mí y sigan trabajando, producir y tratar de recuperar ese agujero que se creó. Entonces, esos agujeros de efectivo, de dinero, usualmente, ¿cómo se llenan? Bueno, tal vez puede tener una línea de crédito, pero si es un negocio muy pequeño, quizá lo que tenga que hacer es echar mano de alguna máquina. Va a tener que reducir su capacidad productiva y venir y poner a disposición una máquina, empeñar su carro, para de alguna manera tener efectivo para volver a echar a andar la maquinaria. Pero cuando las escalas son muy pequeñas, lamentablemente, cuando se rompe ese flujo de efectivo dentro del negocio, ya no logran regresar, no se Y recupera. hay otra cosa bien interesante con los bloqueos, porque todo lo que menciona hasta cierto punto tiene un control el emprendedor. Hasta cierto punto puede tener un control sobre esta parte de capital y inversión y tal. Pero los bloqueos no. O sea, hoy puedo estar pensando, mañana voy a ir a entregar esta caja de tomates a Totonicapán, un bloqueo que ni él tenía en su agenda, sino si podemos entrar a analizar un poco eso, el tema de los bloqueos, porque son cosas completamente inesperadas y que obviamente no pueden tener control los emprendedores sobre ello. Lo que mencionaba David de la reducción del 200% en las utilidades, quizás es el resultado final, pero si nos vamos hacia atrás, por ejemplo, todo lo que mencionaba David de los procesos que llevan las empresas, vemos que la reducción en las ventas fue del 60%. Y los sectores más afectados fueron el hotelero y el de servicios. Prácticamente primero porque la gente no estaba llegando. Si yo tenía una reserva, ¿qué hacía? La cancelaba porque ya no iba a poder salir, no iba a poder pasar. Entonces eso afectó más. El 90% de esos negocios tuvieron problemas de abastecimiento. Lo que mencionaba, el proveedor que me tenía que entregar el pan, la lechuga, el tomate, lo que fuera, ya no pudo llegar a entregármelo y entonces no tengo, primero, materia prima. Y aunque pudiera vender, si no tengo la materia prima, no puedo construir el producto final que yo vendo en mi negocio. Y luego, el 48%, la mitad de todos los negocios, los empleados se ausentaron varios días por eso mismo, ¿verdad? No podían llegar a trabajar porque no había movilidad. O sea, es multifactorial para una empresa, no solo el tema del proveedor, el tema de la venta, el tema de los empleados. Y acá resaltar algo que mencionaba David, que hay costos que son fijos, ¿verdad? O sea, yo tengo un local que pagar y eso me va a cobrar completo, haya vendido o no haya vendido, hayan bloqueos o no hayan bloqueos. Los salarios de los trabajadores, si es temporada de bono, 14 o aguinaldo, lo tengo que pagar independientemente si hubo ventas o no. Entonces, todo lo que mencionaba David, y esto si lo atamos al hecho de que el 67% de los emprendedores inició sus negocios habiendo ahorrado durante mucho tiempo, o sea, con capital propio, no, lo que vemos va, y del otro casi 30% restante, la mayoría había recibido también dinero de familiares. Claro. Entonces es un capital, digamos, un financiamiento informal, digámosle, que la mayoría de los emprendedores recurre a eso y por eso es de que algunos ya no pueden hacer frente a esos costos. Mencionaba David el tema, tal vez un 30% salía ahí, que sí tenían préstamos con financieras, con bancos, etcétera, estos préstamos formales, pero la mayoría no. Entonces, a la hora de tener necesidad de recurrir a dinero para poder financiar nuevamente la operación, se miraban de manos atadas y tenían que tomar algunas decisiones complicadas que en muchos casos fue el cierre del negocio. A mí me da la impresión, no, por favor. Perdón, es que yo quería tal vez ir un poquito, digamos, estamos hablando de cifras y datos, pero tal vez
cualquiera de los dos que quiera o si los dos quieren responder, ir como un poco más allá de la percepción del emprendedor. O sea, si bien es cierto, no puede predecir cuándo va a pasar, pero es una tendencia que, como mencionaba Walter, ha ido creciendo en los últimos 3 años, el tema de más bloqueos por X o Y razón. ¿Cuál es la percepción del emprendedor? O sea, ¿ya lo toman en cuenta o sigue siendo algo que no entra dentro de? Sí, al final hay un proceso de adaptación, es decir, de poder incorporar ese tipo de noticias. Ahora vemos que a veces los anuncian, mandan una circular a pedir un permiso, publicaciones informales en redes, em, pero creo que al final esto lo que genera es incertidumbre, porque uno no termina de dimensionar si lo van a hacer, no lo van a hacer, si va a pasar, de qué forma, y eso lo único que genera es el tener una mayor precaución en los planes de expansión y en la toma de riesgos, porque eso ya es algo más calculado. Es decir, y lo mismo conectando con lo que hablamos de inseguridad. Cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de bloqueos, eso no solo tiene un efecto inmediato en los costos y en la rentabilidad del negocio, sino la expectativa. Porque la expectativa, ¿cuál es? Mejor me espero. Yo iba a tomar este riesgo, iba a tomar un préstamo porque quiero tener una máquina más, quiero tener un carro de distribución adicional, quiero abrir otra línea de productos, pero cuando uno ve un ambiente tan complejo que uno no sabe al final cómo a uno le va a ir por ese tipo de elementos que uno no tiene idea en qué momento van a explotar, lo que uno hace es pausarse. Y creo yo que es parte de lo que uno en estos tiempos ve mucho en Guatemala. En Guatemala lo que uno siente, si bien uno tiene estadísticas de que hay crecimiento, que estamos en el 3.5, que mantenemos pues cierto crecimiento en la cartera de créditos, pero cuando uno sale a la calle, la gran impresión es, estamos como estancados, estamos como que no nos movemos, no logramos ser lo dinámicos que esperaríamos ser para ser un país joven, para ser un país con los recursos que tenemos, y es parte de ese entorno tan incierto para poder tomar esas decisiones empresariales que implican riesgo. Yo justo, eso era el comentario que iba a hacer. Así como se normalizó el tema de la extorsión, pareciera que también ya se normalizó el tema de los bloqueos. O sea, como que es el tema, el otro es un costo fijo y otro es como un tema de logística, que habrá y seguramente muchos emprendedores también lo han sorteado de alguna manera, porque obviamente algunos emprendimientos sí lograron pasar ese periodo. Pero yo no quiero dejar la conversación sin antes abordar el futuro, ¿verdad? Cómo proteger y fortalecer a los emprendedores, porque como menciona David, aún con todas las cosas que hemos mencionado, afuera hay gente que sigue luchando día a día porque su emprendimiento continúe. Y ahí quiero preguntarle a David, ¿qué medidas o habrá medidas institucionales o políticas que podrían ayudar a reducir estos costos que caen sobre los hombros de los emprendedores? Sí, aquí hay diferentes como serie de reflexiones y propuestas, porque sin duda alguna hay un elemento que va desde el lado de la función del sector público y de las instituciones a quienes pues la Constitución les ha derivado la responsabilidad de, pues uno, garantizar la libre movilidad y dos, pues el respeto a la vida, la garantía de la vida, que es la que está en juego con muchos delitos como el de la extorsión. Entonces, creo que sin duda alguna hay un llamado muy, muy puntual en cuanto a que sí hay regiones, o sea, porque algo que se ha hablado mucho últimamente y se ha estudiado es que sí el fenómeno criminal como los homicidios pues tienen una lógica territorial muy, muy matizada en el departamento y en la ciudad de Guatemala, pero también hay sujetos priorizados en muchos delitos, como son los emprendedores. Entonces yo creo que ahí es muy importante el seguir teniendo puentes para que haya una denuncia y luego de una denuncia se puedan mostrar resultados. Porque algo que no hablamos, pero es una realidad en materia de seguridad, es que las cifras que vemos son denuncias, pero tenemos únicamente un 30% de la población que denuncia. O sea, hay una cifra que no logramos medir porque la gente no denuncia por diferentes razones, pero una principal es temor y no sentir que va a pasar algo luego de denunciar. Entonces yo creo que
Ahí hay mucho trabajo por hacer en cuanto a tener herramientas más aterrizadas en priorizar estos perfiles. Y segundo, hacer cumplir la ley. Porque cuando hablamos de manifestación y hablamos de bloqueos, pues es bien complejo. O sea, para los agentes de la Policía Nacional Civil es muy desafiante tener todas las garantías para hacer un uso proporcional de la fuerza, pero hay una ley que nos está cumpliendo o la movilidad nos está garantizando. Y creo que eso es parte de lo que al momento de reflexionar sobre estas ocurrencias, independientemente sobre qué se esté protestando, porque aquí a veces pareciera ser que vamos a tomar bandos y dependiendo quién sea el que bloquee y por qué vamos a estar a favor o en contra, pero yo creo que esto tiene que ser algo más transversal, donde podamos estar de acuerdo de que hay que encontrar un punto congruente entre la manifestación y la libre locomoción comparado a lo que hemos venido. Entonces yo creo que hay un aprendizaje muy importante. Y ahorita usted mencionó algo, David, que me llama la atención y creo que tal vez en el tema de esta como radiografía que estamos haciendo, hablar del tema territorial. Eh, igual en esto de los delitos, digamos, enfocándome solo en delitos, ¿dónde son los lugares más comunes? O sea, los emprendedores, digamos, ubicados en qué áreas son más vulnerables. Bueno, de ahí le tiro la palabra a Walter. Me gusta el micrófono, pero nosotros de pronto lo que hemos hecho es el ejercicio a nivel de ciudades. O sea, nuestra metodología no es sencilla de bajar a nivel territorial, porque eso a nivel metodológico es muy costoso. Entonces, desde el 2017 lo que hemos hecho es hacer un enfoque más a nivel, por decirlo así, de ciudades. Ciudad de Guatemala, Ciudad Antigua, Ciudad de Quetzaltenango. Y ahí pues de pronto sí hay bastantes elementos que uno puede ir trayendo en diferentes periodos de tiempo, pero pues si bien la ciudad de Guatemala concentra muchos delitos como el de los homicidios, por ejemplo el año pasado que hicimos el ejercicio, la ciudad de Quetzaltenango tuvo grandes desafíos en materia de seguridad, especialmente del lado de las extorsiones y del lado de cómo ir organizando algún tipo de respuesta o atención eh, cuando se siente tan focalizado el fenómeno. Entonces, tal vez yo ahí subrayaría que de pronto de las tres ciudades, aunque sin duda si nos escucha o nos ve alguien de esas ciudades va a decir que la suya es la más peligrosa, sí hubo un repunte muy interesante en Quetzaltenango, al menos en la presentación que hicimos el año pasado de ese tema. Walter, yo quería preguntarle si hay hay algo que pueda hacer el ecosistema emprendedor para apoyar el que no se den esos temas de inseguridad, algo de una manera, se puede hacer algo desde el sector de emprendimiento. Creo que se ha enfocado mucho el tema del ecosistema emprendedor, un poco solo del tema operativo, tema financiero, tema de generación de capacidades, pero también creo que es importante involucrar a estos otros actores que tienen que ver con temas transversales que son más de temas de seguridad, temas de logística, temas de bloqueos, por ejemplo, o sea, los actores que están encargados de mejorar esa situación también deberían de formar como parte del ecosistema emprendedor, porque es un tema que a pesar de que no afecta únicamente a emprendedores, al emprendedor sí le afecta de manera más acuciosa, ¿verdad? Entonces creo que el tema de ver cómo se mejoran las investigaciones en los temas de extorsiones, en los temas de violencia homicida, lo que mencionaba David anteriormente, hemos visto un incremento a nivel territorial en la inseguridad en el departamento de Guatemala, departamento de Quetzaltenango también, específicamente en algunos municipios, pero sí a nivel del territorio del país, al menos la mitad de las extorsiones y de los homicidios se concentran en el departamento de Guatemala, en ciertos municipios, más o menos 7, encabezados por la misma ciudad capital, Villanueva y Mixco, ¿verdad? Que sabemos que también un tema de pandillas ahí muy importante porque lo que tienen las pandillas es de que controlan territorios, incluso también en algunos sectores el narco, ¿verdad? Y las peleas que se dan entre ellos quizás no afecta directamente en temas de extorsiones, pero sí en temas de seguridad, en temas de percepción de la seguridad, en temas de violencia homicida. Entonces es importante tomar cartas en el asunto porque
el ecosistema emprendedor no tiene que concentrar y convocar solo aquellas instituciones que tienen que ver con dar capacitación, con mejorar el acceso a créditos, por ejemplo, que es algo que se menciona siempre, y temas como facilitar registros y formalización de emprendimientos, sino también reducir esos costos adicionales que están teniendo los emprendedores, que a veces pasan desapercibidos, ¿verdad? Porque no se expone como está haciendo el GEM en cuanto a qué representa para los emprendedores estos costos en cuanto a los bloqueos y la inseguridad, hacer frente a la inseguridad, porque no solo es que perdí el dinero porque me lo robaron, sino también tuve que invertir en un sistema de cámaras de circuito cerrado, me tuve que mover a un lugar en donde hay un guardia de seguridad que protege a todos los comercios que están ahí. Entonces son cosas que, aunque parecen a veces pasar desapercibidas, son costos que se van sumando y que van aumentando, digamos, la probabilidad de que un negocio se quede en el camino y no pase esos 42 meses que mencionaba al inicio, porque como vimos entre 2023 y 2024, los más afectados fueron esos negocios que estaban ¿cómo se llama? En esas etapas iniciales. Y lo más curioso es de que también lo que te mencionaba, de que más del 70% de los negocios en etapas tempranas, casi es un 85%, son comercios del área, digamos, del sector de comercios, de compra y venta. Pero cuando vemos en ya los emprendimientos establecidos, esa cifra baja a menos del 60%. Es decir, que existe la probabilidad de que una empresa o un emprendimiento que se dedique a un tema de compra y venta o un tema comercial, actividad de consumo, digamos, la probabilidad de que quiebre es mayor si está en ese sector versus los otros que ya pueden ser un poco más sofisticados, pueden usar temas más tecnológicos, por ejemplo, como es la provisión de servicios, un sector que le llamamos extractivo, que es, por ejemplo, gente que se dedica a la producción pecuaria, ganadera o de hortalizas, por ejemplo, o otro tipo de sectores que no tienen que ver con compra y venta, que también es un sector que tiene bastante competencia porque muchos de esos negocios aprovechan mucho el tema de la ubicación, ¿verdad? Entonces, lo que quisiéramos es de que a futuro se vayan, digamos, volviendo negocios más como sofisticados, ¿verdad? Que no compitan solo por precios, sino por calidad, incluso puedan salir al extranjero, porque de todos los emprendimientos que recoge 0%. esa, de los que decían la mayoría de mis clientes están en el extranjero, nadie dijo que la mayoría está. Pero cuando vemos, había un 2% que sí exportaba, pero si lo comparamos con la cifra de Latinoamérica, en los países de Latinoamérica aproximadamente un 10% de los emprendedores exporta, y ya no te digo si nos vamos a ver ya países desarrollados que la cifra puede llegar hasta un 30%. Entonces, creo que uno de los objetivos debería ser eso, como la sofisticación de los negocios, como el fortalecimiento de la situación de seguridad, de la situación de la gobernabilidad, llamémosle, también ayuda a que estos empresarios puedan ir escalando y haciéndose más grandes para que ya puedan pasar a sectores mucho más sofisticados y que puedan exportar. Yo tengo dos preguntas para ir aterrizando y cerrando el episodio. Uno, Walter, el tema de la inseguridad. Hace unos meses se volvió famosa la frase de es percepción. ¿Usted cree que esto es percepción? No, miramos que era percepción el año pasado. Las cifras decían que había cierto revuelo en cuanto a algunas noticias que se magnificaban y las tasas de violencia iban a la baja, pero fue lo contrario a partir de este año, desde enero. Ya la tasa de homicidios 17.7, lo último que había estado en 2023, lo más alto fue 17.1, por ejemplo, que cerró en ese año. Entonces, sí vimos un repunte bastante grande después del primer trimestre de 2024 principalmente. Y ahora, pues muchos hechos que ya son muy notorios también dan la razón de que sí realmente hubo un retroceso en el último año de esa situación. Entonces, a pesar de que también el tema de la percepción juega un papel importante porque no solo son cifras, sino cómo la gente percibe. Al final, muchas veces las personas toman decisiones no solo en cuanto a ven
los números, sino en cuanto a cómo creen que está la situación. Entonces, tiene que ser un tema, no solo también, si solo es percepción, igual sigue siendo un problema, ¿verdad? Pero este año no solo es percepción, sino también realidad. Y creo que hacia ahí se deben de enfocar los esfuerzos. Un tema de mejorar las condiciones de seguridad que no solo beneficia a toda la población en general, sino a los emprendedores en particular. Gracias, Walter. A mí tal vez me gustaría, si podemos cerrar con algo humano, digámoslo así. Si alguien nos está escuchando hoy y pese a todo lo que hemos platicado quiere emprender, ¿cuál sería el consejo que le dejarían? Bueno, es difícil, ¿verdad? Primero creo que hay que liberarnos de esta carga negativa que hemos traído de reflexionar, pero vale la pena reconocer que es un camino desafiante, porque a veces cuando se ha empezado a reflexionar sobre el emprendimiento, tal vez se parte de una base muy, tal vez ideal, ¿verdad? De decir que todo va a ir sobre ruedas. Pero la realidad es de que hay desafíos, pero si algo hemos visto nosotros en estos 15 años que hemos hecho el estudio, es que en Guatemala hay un chip emprendedor, algo que no encontramos en otros países. Es decir, a pesar de las condiciones adversas, a pesar de los pesares, ahí están los emprendedores. Y yo creo que la economía guatemalteca, un adjetivo que se resalta mucho es la resiliencia. Y esa resiliencia, creo yo que para un emprendedor que está escuchándonos, puede darse cuenta y reconocer que no es el único que está pasando un tiempo complicado, ya sea por bloqueo, por inseguridad, pero que pueden haber ventanas de oportunidad. Y eso creo que igual daría para otro podcast, porque otra reflexión que pusimos sobre la mesa en la presentación de este estudio es cómo el uso de herramientas de mercadeo digital es como el empezar a pensar qué herramientas de inteligencia artificial puedo yo empezar a poner en mi negocio para crecer, para sobreponerme a muchas otras restricciones que me está haciendo difícil liberarme. Y creo que hay muchas ventanas de oportunidad que pueden ayudar hoy a los emprendedores a tener acceso a grandes consejeros financieros y estrategias de negocios a través de la inteligencia artificial, el poder desarrollar logotipos, páginas de internet, ideas de cómo dar a conocer un producto con el uso de la inteligencia artificial, entrenar a un bot para que dé servicio, para que dé atención a mis clientes, para que me organice mi cartera de clientes. Entonces hay un sinfín de oportunidades que se abren a un costo relativamente bajo que va a empezar a de alguna manera a ser disruptiva la forma de hacer negocios a pesar de los pesares. Sí, yo agradezco nuevamente a Walter y a David por ayudarnos a reflexionar un poco con esta cifra que en su momento a mí me pareció que era importante analizar esto de que, bueno, esta paradoja, ¿no? De que emprender cuesta en promedio 10,000, pero los delitos pueden costar hasta 16,000 quetzales. O sea, me parece una cosa bien interesante analizar. Y pues ni modo, como ya conversamos, pues la inseguridad, los bloqueos y los costos ocultos que enfrentan los emprendedores, pues que deben superar en muchos casos, ¿verdad? Y muchos, como mencionamos, siguen apostando por emprender, a pesar de esos riesgos que implica salir adelante todos los días aquí en Guatemala. Muchas gracias, David, Walter y también María José. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Republicast. Presentado por Meicos.